Hola, hola. En el día de hoy vamos a hablar un poquito de las herramientas, de las navajas que tiene Cricut, que ofrece Cricut para nuestras máquinas. Vamos a hablar sobre qué es compatible con el Cricut Air, Express Air y cuál es compatible con la Maker. Todas las que vamos a ver ahora mismo, todas son compatibles con la Maker, con la Cricut Maker, pero hay algunas que no son compatibles con la Cricut Express Air. Esta primera herramienta que vamos a ver se llama Engraving Tip plus Quick Swap Housing. El Quick Swap Housing usted lo puede adquirir separado. En este caso yo solamente adquirí uno porque con que tengas un Quick Swap puedes intercambiar la herramienta de abajo, ¿verdad? Que es intercambiable. Pero esta navaja o herramienta, puede ser usada para hacer los engraving, lo que puede hacer grabados en diferentes materiales. Esta solamente es para Cricut Maker solamente. Otra cosa es, puedes hacer, por ejemplo, los dog tags, lo que se le pone nombre a los perros o cualquier tipo de animal. Puedes hacer pues las plaquitas de metal con nombres o cualquier cosa. Puedes decorar joyería. Puedes hacer un montón de cosas con esta herramienta. Nuevamente, por eso es que se llama Engraving Tip, para hacer grabados. Muy buena herramienta, de verdad que la recomiendo si les interesa hacer este tipo de cosas. Funciona hasta o sea, además de material en acrílico, plástico, en cuero. Realmente es muy útil para los trabajos que pues, requiera ese tipo de cosas. Se los recomiendo, definitivamente. Muy buena herramienta. Esta herramienta que pueden ver se llama Debossing Tip. Esta es Fine. Esta herramienta, igualmente que la anterior, es solamente para Cricut Maker, lamentablemente. La puedes usar, por ejemplo, si haces trabajos con invitaciones y ese tipo de cosas, es muy útil. Eh, el- no sé, el papel de aluminio que Cricut tiene, este tip funciona con eso. También, por ejemplo, funciona con realmente es más para el tipo de cartón, el cartón o el tipo de material para invitaciones, tarjetas, todo ese tipo de cosas es para esta herramienta. Nuevamente es muy útil. Realmente si usted brega con invitaciones y ese tipo de cosas, cartón y eso, es muy útil para eso. Eh, la bolita del frente es de cerámica. No, bien, es como, no sé si se puede ver en el video, pero es bastante flat, es como una bolita puesta ahí. Por eso es para invitaciones, realmente, como para engravar las invitaciones. No sé si me pueden entender lo que quiero decir, pero es muy buena herramienta si quieren hacer invitaciones. Esta herramienta que podemos ver aquí se llama Scoring Wheel Tip. Esta herramienta se usa para ir un poquito más a fondo en las tarjetas. Eh, es, es- es como no es como la anterior, pero se usa también para tarjetas, ese tipo de cosas, porque va un poquito más profundo. Eh, También la puedes usar para grabar cosas en los materiales, pero va un poquito más profunda. La puedes usar, por ejemplo, para decoración de la casa. La puedes usar para las cajas
que se usan a veces para los cumpleaños, ese tipo de cosas, para engravar ese tipo de cosas, es muy, muy, muy buena herramienta. Porque nuevamente es como que hace que las cosas se vean como 3D. Le da ese look, esa mirada, cuando tú lo ves, le da ese tipo de forma que se vea 3D. Es muy buena herramienta como todas las de Cricut, pero solamente es para la Cricut Maker, no se usa con otra máquina, y va más profunda que el Scoring Stylus. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es muy buena herramienta nuevamente. Esta herramienta que vamos a ver ahora se llama Wavy Blade. Realmente es una de mis herramientas favoritas. Esta herramienta la puedes usar con Iron On, con el vinil, con papel, con el tipo de material que se usa para las invitaciones, como el cartón. La puedes usar para la tela, puedes usarla para tantas cosas que por eso es una de mis favoritas. Esta herramienta es solamente nuevamente para Cricut Maker. Necesitas el housing para esta herramienta. Si compras solamente el tip, es muy buena herramienta. Realmente la puedes usar para tantas cosas, que si para decorar el bizcocho o para decorar tu casa, hacer pompones, puedes hacer tantas cosas, puedes hacer unos pequeños, a mí me encanta hacer unos pequeños arbolitos para mi hija, es muy buena herramienta. Esta otra herramienta que vamos a ver ahora se llama Double Scoring Wheel Tip. Esta herramienta es parecida a una de las que ya habíamos hablado, hace unos cortes más profundos. Por ejemplo, a mí me gusta usar esta herramienta para hacer cajitas de regalos pequeñas y le pongo un diseño al frente que se vea 3D. Igualmente al anterior te da ese look que se vea 3D las cosas. Es muy buena herramienta definitivamente para ese tipo de cosas. Yo en mi opinión yo creo que es mucho mejor que la otra. Esta también es solamente para Cricut Maker, pero realmente el que la herramienta sea doble te da realmente una forma de ver la imagen. Por ejemplo, el cartón te lo hace ver más 3D y a mí me encanta cómo se ve, mucho mejor que la otra. Prefiero esta antes que la otra, definitivamente. Esta es nuestra famosa herramienta Premium Fine Point Blade Plus Housing. Esta yo creo que es la herramienta más famosa porque no nada más la puedes usar con la Maker y viene con la Maker, pero también la puedes usar con la Cricut Explorer Air. Viene ya junto a tus máquinas. Es una herramienta estándar, se puede utilizar para muchos materiales, tanto como vinil como fax leather. Esta es nuestra Rotary Blade Plus Driver Housing. Esta herramienta es solamente para Cricut Maker. Esta herramienta viene ya con la Cricut Maker. Tú puedes hacer tantas cosas con esta herramienta. Puedes cortar tela para hacer osos de peluche. Puedes hacer tantas cosas con esta herramienta. Es muy buena. Y lo mejor de todo es que dura tanto esta herramienta porque es bien difícil para que la dañe. No te aseguro que no la vas a dañar, pero es bien difícil que se dañe y necesites un reemplazo. Como la herramienta que vimos anteriormente, porque la herramienta esta de Fine Point, tienes que cambiar las cuchillas. Esta es bien difícil que tengas que cambiarla, pero la puedes usar para tela, la puedes usar para cortar maones, jeans, puedes usarla hasta para cortar el cartón.
puedes hacerla para tantas cosas que tu imaginación es el límite para esta herramienta realmente. Aquí podemos ver Bonded Fabric Blade Plus Housing. Esta herramienta no tiene miedo a mostrar lo fuerte que es. Esto es un cuchillo que corta preciso. Muy buen cuchillo. Y lo mejor de todo es que no nada más funciona con la Cricut Maker, también funciona con la Cricut Express Air. Hace unos cortes precisos, bellos. Yo creo que esta navaja es aún mejor que la Fine Point. Es una navaja un poco más larga. Funciona la puedes usar con tela, la puedes usar con esta tela que viene con Iron On. Es muy precisa, muy buena. Definitivamente muy recomendada. Si quieres realmente hacer un proyecto de costura, yo creo que esta es la mejor herramienta para eso. Muy buena y vas a tener muy buenos resultados con esta cuchilla. Esta herramienta es el reemplazo de la cuchilla que vamos a ver más adelante. Yo recomiendo que siempre tengas un reemplazo porque si eres como yo que corta mucha madera, vas a necesitar un reemplazo bastante seguido. A mí me encanta hacer rompecabezas con esta herramienta, por eso tengo muchos reemplazos. Esta herramienta es la Knife Blade Plus Driver Housing. Esta es la herramienta que estábamos hablando de reemplazo. Es una navaja para cortar madera, puedes cortar cuero. Yo te diría que definitivamente si te gusta hacer rompecabezas o hacer diseños con madera, necesitas esta herramienta. Lamentablemente esta solamente es para la Cricut Maker, pero qué buena herramienta es. Yo hago rompecabezas y la precisión que tiene esta navaja es espectacular. Si te gusta nuevamente bregar con madera, necesitas esta herramienta en tu lista de piezas para la Cricut. Aquí tenemos nuestra Perforation Blade Basic. Esta herramienta, dile que sí. Es muy versátil, la puedes usar con un montón de material. Hace unas líneas uniformes finamente. Te hace ver ese diseño perfecto. Las líneas de perforación espaciadas uniformemente permiten un desgarro limpio y uniforme sin la necesidad de doblar de antemano. Si quieres hacer cajitas, por ejemplo, esta es tu herramienta que vas a necesitar. Esta es nuestra T-Point Blade Housing. Esta también es una herramienta que es bastante estándar. Funciona con la Cricut Maker y funciona también con la Explorer Air. Es muy buena para cortar imanes, para cortar cajas, para cortar foam, cortar invitaciones. Es más profunda que la Point Blade, la Fine Point Blade, pero tiene es un ángulo de 60 grados versus 45 que tiene la Point Blade. Son muy buenas herramientas si te interesa ese tipo de cortes. Este es el famoso Foil Transfer Kit. Es un kit que incluye la herramienta que es 3 en 1 para hacer efectos de lámina, pero con las hojas de transferencia de aluminio. Este kit viene con 4 páginas doradas, 4 páginas plateadas, 4 blancas. Cuando digo papel, papel de aluminio, que las puedes usar para tus proyectos. Esta herramienta la puedes usar para tantas cosas. Puedes hacer invitaciones, puedes hacerlo en aluminio, puedes hacer muchísimas cosas. Te invito a que uses tu imaginación con esta herramienta porque realmente
Tu imaginación es el límite para esta herramienta. Esta herramienta le dicen 3 en 1 porque tiene tres tiene tres herramientas que puedes usar para cada cosa diferente. Tienes una que es una punta fina, la otra es medio y la otra es un poquito más audaz. Que pues depende del proyecto que vayas a hacer, pues utilizas la herramienta que quieras. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like. Contamos con tu apoyo siempre. Dios te bendiga.